¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están ustedes? Felices tardes, muy felices tardes. Bueno, pues hoy Motion Emotion, ¿no? Como que liga muy bien en inglés, ¿no? Como que se oye muy bien. Motion Emotion, Emotion Motion. O sea, ¿cómo es esto de las emociones y qué tienen que ver con el movimiento? ¿No? ¿Cómo se relaciona? Me gustaría compartir con ustedes que hoy en día hay terapia de todo. Ustedes han oído la terapia de los abrazos. En eso consiste la terapia, en dar abrazos, hasta que hay un momento en que la persona que se le está abrazando, como quien dice, explota y saca sus emociones. Se ha considerado que el cuerpo, ¿verdad?, forma parte enorme de la mente y viceversa, ¿no? La mente y el cuerpo están íntimamente unidos. Es por eso que es muy importante saber nosotros que las emociones empiezan en el cuerpo. A veces es el cuerpo el que detecta primero una situación que la misma mente. Y además tenemos que saber muchas cosas. O sea, el cuerpo va a contener muchas emociones que se quedan atrapadas en eventos que no salieron. Y hoy en día hay algo así que se llama terapia somática. Es decir, que es esa terapia para sacar las emociones del cuerpo, ¿no? Que viene somatizar del cuerpo, el cuerpo que se afecta, el cuerpo como que se daña y se daña con muchísimas cosas que nos van sucediendo. Voy a poner un caso muy doloroso, muy triste, que puede ser el caso de muchísimas personas, de muchísimas. Pongamos una niña pequeña de 6, 7 años, en la que con horror y dolor brutal la visita por la noche un familiar. Se mete con ella, ¿verdad?, en la cama y le dice que guarde silencio absoluto. El cuerpo de la niña está paralizado, brutalmente atrapado en el pánico y en el terror, en el desconcierto y en la duda. La criatura no sabe qué pasa o qué va a pasar o qué puede pasar, ¿verdad? Ella no sabe absolutamente nada. Cuando es despertada, violentada, y le dicen, ay de ti que grites, no hagas nada, no hagas ruido. Y todavía después la amenazan. Si viene tu mamá, la mato. O sea, esta situación en que la niña queda en parálisis total, ¿verdad? El cuerpo se ve brutalmente violentado. Sé que inicié con un tema brutalmente duro, difícil, que nunca queremos escuchar y que nos lastima muchísimo a muchísimos de los que escuchan. Esta es una manera de ver cómo el cuerpo va atrapando emociones brutales. Las va guardando y se van quedando atrapadas en el cuerpo. Miren, queridos hermanos, yo recuerdo el asalto que viví hace unos meses. Estaba sentada en mi oficina cuando oí ruidos. Mi cuerpo me avisó que había peligro antes que mi mente. Se los prometo. O sea, todo en mí se estremeció con un grito interior que decía a mi cuerpo, peligro, peligro. Aún así salí del privado, me acerco a la escalera y es cuando veo a un hombre armado, donde me grita y me insulta y me dice quieta. O sea, todos esos momentos que yo viví, mi cuerpo queda atrapado en una crisis psicológica, en una crisis brutal. Le puedo contar experiencia tras experiencia a donde el cuerpo queda brutalmente atrapado. Cuando mi marido hace apenas 2 meses cae con COVID brutal, es llevado al hospital y ahí delante de él me dice la doctora, hay que intubarlo ahorita.
Él cuenta que vivió una situación de angustia y de miedo brutal porque él de inmediato pensó, de esta no salgo, me estoy muriendo, me voy a morir. Y realmente no se murió, porque en serio nos hicieron el milagro. Pero todo indicaba, médicamente hablando, que él tenía que morir. Esta emoción brutal de la cual procede que luego lo duermen y él despierta, ¿verdad? Una semana más tarde, ¿ok? La emoción queda grabada en su cuerpo. En él, para mí fue muy claro poder ver la cantidad de cambios que hubo en su cuerpo después de haber vivido todo este brutal desajuste que deja un COVID alto de peligrosidad, ¿no? Todo su cuerpo se ve afectado, no solo en la pérdida brutal de peso que tuvo, ¿verdad? Sino en la angustia que vivió. Y además que el COVID, recordemos, ataca los órganos vitales, los fundamentales, ¿no? O sea, a esto es a lo que nos referimos con motion, emotion, ¿verdad? O altamente, ¿verdad? Lo que la emoción mueve en el cuerpo. Ajá. Realmente avanzan mucho hoy en día las teorías psicológicas que hablan acerca de las emociones y del cuerpo y del movimiento, ¿no? Del movimiento, que de eso es de lo que estamos hablando. Tenemos que tomar conciencia de que muchas veces la emoción actúa, ¿no? Emotion, o sea, la emoción actúa en el cuerpo y vamos a somatizar, ¿no? Vamos a sacar a través de nuestro cuerpo muchísimas emociones. Doy ejemplos, ¿no? Esta niñita que no dice nada, de repente se le empieza a caer brutalmente el pelo. La llevan al médico, el médico no entiende qué sucede, no tiene idea de lo que está pasando, le puede recetar jabones, shampoo, medicamento, pero es la emoción la que está atrapada en el cuerpo y el movimiento que hace por salir es a través del cuerpo. En este caso, la niña está perdiendo cabello a paso agigantado, casi como si le estuvieran metiendo quimioterapia. Somatiza, es decir, se va al cuerpo la emoción y el cuerpo se ve lastimado, se ve dañado. El niño que tiene un asma brutal, que no tiene ni idea de dónde salió. El asma aparece generalmente en la niñez y aparece por situaciones traumáticas fuertes, por situaciones que se viven en familia, que el niño no puede hablar, no puede decirlas, se las traga y la va a sacar su cuerpo de manera respiratoria. Y una vez que aparece el asma, usted sabe perfectamente que el asma llegó para quedarse. El asma se va a quedar atrapada en ese cuerpecito y el asma irá creciendo con la edad. ¿Por qué? Porque el niño no tuvo la capacidad de poder hablar, de poder poner en palabras las emociones que él vivía de niño. Los pleitos de los padres, el cambio de casa, la muerte de un ser querido, o sea, que le va mal en la escuela, cuántas cosas puede padecer una criatura en la cual su cuerpo se ve afectado, ¿no? La menopausia, por ejemplo, en la mujer habla muy claramente. De repente el cuerpo deja de obedecer y empieza a engrosarse, a retenerse más grasa de la necesaria. Y muchísimas mujeres engordamos mucho en esta etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo vive cambios hormonales brutales, pero además los va haciendo psíquicos y lo psíquico corporal, lo psíquico corporal. Y entonces nos vemos afectados en una subida alta de peso
peso extremo o peso obeso, inclusive en momentos dados, ¿no? Igualmente una diarrea. Una diarrea puede venir después de un evento grave emocional. La emoción hace la acción, ¿no? La emoción nos lleva a esa acción y sobre todo del cuerpo, que el cuerpo tiene que hablar. Hay muchas emociones de cómo habla el cuerpo. Yo le puedo decir, cuando su mujer está de malísimo humor, usted la detecta solo de verle la cara. Igualmente al marido. Cuando alguien está contento, se detecta en la cara. Cuando alguien está impaciente, angustiado, o sea, toda la cara es nuestra parte externa de la parte emocional. Es verdad y es cierto que hay personas que atienden muchísimo estas emociones y las pueden ir sacando rápidamente. También es cierto que hay personas que han manejado tanto el cuerpo y su parte emocional que evitan que las emociones se les noten. Y hay personas con enfermedades mentales que realmente no sienten, no viven emoción alguna y son peligrosísimas, porque esta es una falla gravísima de la detección que tenemos como seres humanos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sí, tenemos que saberlo. Por eso es que hoy en día se habla tanto de esta terapia somática, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender la armonía entre el cuerpo, la mente, las emociones. O sea, tenemos que saber que tenemos que tener en armonía cuerpo, mente y voy a agregarle la emoción, que la emoción podría meterse en la mente, pero quiero recalcar muy especialmente cómo el cuerpo, la mente y las emociones nos afectan, ¿no? Lo que se espera es que se le dé un enfoque, escúcheme usted la palabra muy rimbombante de moda, ¿verdad? Holístico. ¿Qué es lo holístico? ¿Verdad? Lo holístico es la armonía, el equilibrio entre el cuerpo y la mente, ¿no? De una manera holística. Cuando alguien dice holístico, habla de un equilibrio, ¿de acuerdo? Entre dos fuerzas muy grandes, ¿ok? Pero aquí lo que tratamos es que cada uno de nosotros pueda verse, analizarse, enriquecerse, sabiendo que nuestro cuerpo guarda muchas emociones, pero no quedarnos ahí, sabiendo que el cuerpo también de nuestros hijos guarda muchas emociones y no podemos pasarlo por alto. La relación de la emoción con el cuerpo y la mente es importantísimo. Hay que reflexionar muchísimo, sobre todo en los niños, ¿ok? En toda el área pediátrica de pequeños, ¿ok? Tenemos que notar cómo va desenvolviéndose su propio cuerpo. Fíjense bien, es tan fuerte la psique y las emociones. Ok, hemos visto, tristemente, porque esto es una tristeza, mujeres, ¿verdad?, que tienen varios abortos espontáneos. El médico que las estudia no se explica por qué razón una mujer tiene varios abortos. En una de estas investigaciones, ¿verdad?, recuerdo una señora que antes de su primera hija tuvo 5 abortos. Los médicos nunca pudieron decirle cuál era el motivo. Yo le pregunté varias veces que si ella quería tener hijos, ¿verdad? Y ella siempre me contestaba, pues es lo que toca. Fíjese qué curiosa respuesta. Es lo que toca. O sea, si me caso es para tener hijos. Y esto es cierto religiosamente hablando, ¿no? Si te casas hay que tener hijos. Pero si tú realmente nunca has querido tener un hijo, porque a ti no te gustó ser hijo, porque realmente no te consideras con la capacidad de ser un buen padre,
Pero lo que sigue es tener hijos. Su propio yo servía, pues precisamente, de un abortivo brutal, porque ella los abortaba. ¿Ok? A mí me pasó, en lo personal, un efecto muy, muy fuerte. Yo tenía un hijo ya cuando mi hija la mayor fallece. O sea, yo tenía 2 hijos, mi hija la mayor y mi hijo, el que hoy es el mayor, ¿verdad? Y ella fallece. Y yo inmediatamente, o sea, me pongo en una especie de duelo brutal, entro en un duelo, en una tristeza brutal, ¿ok? Y mi marido me insistía en que su hijo, que nuestro hijo, necesitaba un hermanito. Lo estuvimos intentando más de un año. Fuimos con el ginecólogo, ¿verdad? Y dijo unas palabras muy sabias. Mientras tu mente no quiere embarazarse, no te vas a poder embarazar. No tienes ningún agravante, físicamente hablando, para poderte embarazar. Pero psíquicamente hablando, no lo vas a lograr hasta que tú superes o aceptes tener otro hijo. Fíjese nada más. Claro, si usted me pregunta, sí tuve más hijos después de este, sí. Todavía, ¿verdad? Después de este tuve 5 embarazos más. O sea, sí se pudo, pero realmente nacieron de una manera espaciada, ¿no? Precisamente porque la mente no estaba abierta para esto. Vea usted la relación somática del cuerpo cuando la mente quiere algo o no lo quiere. ¿Ok? Es muy importante que por eso nosotros observemos muchísimo a los niños y a los adolescentes. ¿Ok? A mí me ha impactado, ahorita que me ha tocado dar bastante consulta a jóvenes, gracias a Dios, he tenido varios jóvenes en consulta. Por ejemplo, yo creo que es más aquí en la Ciudad de México, más en México, ok, lo que les angustia el cuerpo. Me decía un chavito de 16 años que él no puede quitarse la playera nunca, no porque esté gordo, sino porque no está marcado musculosamente hablando. Dice, me faltan horas de estar haciendo ejercicio para marcarme en el cuerpo y poderme quitar la playera. Porque en el ambiente en el que él está, ¿verdad? En general, los chavos, a muy temprana edad, quieren el cuerpo marcado, ¿no? Sin una gota de grasa. ¿Ok? Y decimos de qué tipo de chavos estoy hablando. Ciertamente, estos chavos pertenecen a la clase alta de México, ¿no? Donde el cuerpo es brutalmente algo que habla y que es importantísimo. A mí en la observación me ha impactado ver cómo el cuerpo de la gente de mucho dinero, por ejemplo, en general, suelen ser gente delgada, de un cuerpo atlético, o sea, que se ve que hacen mucho ejercicio. Ok, y otra de las cosas que me impacta es cómo están bronceados. O sea, no importa que sea invierno, la gente está bronceada. Todo lo contrario de la clase económicamente no pudiente, ¿verdad? De los que viven muchas veces en escasez de todo. Evidentemente, lo que les preocupa es no tener hambre, ya sea con tortillas o con papas o con frijoles, pero no tener hambre. No estar flacos, sino no tener hambre. Entonces es más difícil que el cuerpo se abstenga de grasa, porque lo que es barato suele ser con mucho carbohidrato y lo que es caro suele ser con mucha proteína. Si no, usted pague por proteína y verá cuánto paga. Ahora usted pague por tortillas y frijoles y va a ver cuánto paga. Las diferencias son enormes. Entonces, hasta esto tiene que ver en el cuerpo. Me impacta cómo sufre el adolescente con su cuerpo. Me impacta muchísimo. Y me impacta porque además su cuerpo también está recibiendo
muchas emociones positivas, pero muchas emociones negativas. Y en lugar de cuidarlo para que no reciba tanto emocional, lo único que nos ocurre es a veces, para calmar al cuerpo, es comer, comer. O sea, para hacer ejercicio, realmente se necesita una preparación psicológica. Tengo que hacer ejercicio y algún día, primero Dios, pasarlo a quiero hacer ejercicio. ¿Ok? Una de las chavas que le estoy dando la consulta me impacta y le digo, pégame de tu deseo. Me dice que ella no puede estar en la tarde si durante todo el día no ha hecho ejercicio. Dice que su cuerpo se lo reclama, se lo exige el tener que hacer ejercicio. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, hay que ver esto, hay que ver que el niño no solo tiene que responder en la cuestión académica, ¿verdad? Que muchas veces la cuestión académica, las calificaciones, son lo que lo estresan, sino que el niño debe vivir relajado. De verdad, tenemos que lograr que nuestros niños tengan un buen sistema psíquico emocional sano, que de nosotros va a depender muchísimo que ellos tengan salud emocional, que realmente la emoción y la acción estén completamente en armonía, mejorables cada día, pero vamos a ir trabajando en esto, ¿ok? Nuestro cuerpo es realmente nuestra armadura externa que nos va a librar o nos va a someter a muchas pruebas, ¿ok? Entonces vamos a tomar en cuenta, ¿ok?, el cuidado de la mente, pero también el cuidado del cuerpo, en el sentido emocional sobre todo, ¿no? Para que nuestro cuerpo pueda mediar las decisiones que va tomando la mente o las emociones que va viviendo el ser humano desde pequeñito, ¿ok? Y cómo las va manejando en su propio cuerpo, ¿no? Ahora bien, tenemos que evaluarnos cada ratito a ver cómo nos sentimos, ¿ok? Tenemos que sacar las emociones, ¿no? Sacarlas en una terapia personal, ¿ok? Que nos va a servir muchísimo para poder recordar todo el tiempo que nuestra mente no se puede separar del cuerpo, ¿no? E ir tratando de dar una terapia somática para sanar los nudos físicos, emocionales, psicológicos, que vienen de los conflictos, de las vivencias o de las malas experiencias, ¿verdad? Esto forma parte de una manera muy efectiva, por ejemplo, en el manejo de la ansiedad, el estrés, la depresión, los típicos enemigos del ser humano, para tener una mejor vida y no tener unos dolores crónicos. Por ejemplo, el típico dolor de espalda, el típico dolor de cuello, son dolores emocionales que hay que saber trabajar y hay que irles dando salida a cada uno de ellos, ¿no? Yo les pido, por favor, que entren a YouTube, que busquen videos de fisioterapia al alcance de todos, ¿verdad? A donde podemos ir viendo, ¿verdad?, el cuerpo humano. Es impresionante ver el cuerpo de una persona que tuvo abuso en la infancia, ¿ok? Cómo el cuerpo queda marcado por la emoción, brutalmente marcado por la emoción, ¿no? La falta de amor, la falta de contener, de no poder contener con tanta angustia, ¿ok? El cuerpo se ve brutalmente afectado. Entonces, de esto se trata una terapia de tipo somático, ¿ok? En donde lo más importante es el sistema nervioso, el cual vamos a trabajar consintiendo en cierta manera algunas partes de nuestro cuerpo. Necesitamos un equilibrio, y lo sabemos, y el equilibrio es, primero que nada, el segundo cerebro humano, que es la digestión, ¿no? Todo el aparato digestivo.
que forma parte vital del cerebro. Es el segundo cerebro del ser humano. Todos los problemas de tipo digestivo. Si usted o algún familiar suyo tiene problemas de tipo digestivo, atiéndalo. La gran mayoría de ellos está acompañado de partes emocionales. Dolores musculares, dolores de cabeza, alergias. Todos estos son los típicos gritos del cuerpo que avisan que algo psicológico está gritando en nuestro cuerpo, ¿no? No permita vivir con dolor. Usted puede tener varias cosas para sacar la angustia, ¿no? A mí me gustan mucho las bolsas de boxeo, el punching bag, para los niños, ¿no? Para que ahí griten, peguen, golpeen y puedan ir teniendo un cuerpo más sano, ¿ok? Para que puedan ir sacando las emociones, inclusive gritando, que forma parte de sacar todo el estrés, que eso es lo que van haciendo, ¿no? Van golpeando el punching bag, gritando, y con ello van sacando emociones. Bueno, pues también se lo receto para usted, señor o señora, que también su cuerpo guarda muchísimas emociones, ¿ok? Y hay que despegárselas al cuerpo para poder vivir tranquilo y feliz, ¿no? Yo de veras les sugeriría mucho la danza, el baile, ¿no? Póngase usted a cantar canciones de alabanza, báilelas, muévase, estírese, haga estiramientos, haga ejercicios de voz. O sea, si usted es muy desafinado, no pasa nada. No va a estar nadie ahí que lo va a estar calificando. Cante en voz alta, baile. O sea, es terapéutico. Esto es terapéutico. Y después, por favor, haga ejercicios de relajación, haga ejercicios de respiración profunda. ¿Ok? Pero mueva el cuerpo, suéltelo, frote sus manos, suéltelas como si estuviera queriéndose quitar el agua de las manos con toda la fuerza que pueda. Suéltelas, sacúdalas, sacúdalas. Ahora sacuda una pierna. No deje de sacudir sus brazos, sus manos. Sacuda la otra pierna. ¿Ok? No deje de sacudir sus brazos, sus manos. Sacúdalos. Sacúdalos muchísimo. Porque es muy importante que esto lo haga. Póngase a cantar. Salga hacia el patio y grite, cante en voz alta. Ponga música que la haga bailar, que lo haga bailar. Ponga cosas que auténticamente lo hagan sacar. No. Todo lo contrario de implotar es explotar. ¿Ok? Usted implota cada vez que su jefe lo regaña y no puede decir nada, que su papá lo regaña, cada vez que ve una injusticia, cada vez que se siente impotente, cada vez que tiene frustración. Oiga, hay muchas cosas que nos tensan el cuerpo. Muchas, pero también hay muchas cosas que nos permiten soltarlo. Vamos a hacer estos ejercicios, ¿verdad? Que son básicos, como un entrenamiento, ¿ok? Que nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Como un entrenamiento de relajación, de soltar el cuerpo, a soltarlo. Y el otro es apriete su cuerpo, sus manos, su quejada, su pecho, sus piernas, y luego suéltelo, 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 y sienta la relajación, sienta la diferencia, sienta cómo va cambiando su vida, y le puedo asegurar, queridos hermanos, que usted se va a sentir muchísimo más aliviado, muchísimo mejor, siendo más consciente de que el cuerpo está ahí para que trabaje con usted y puedan hacerlo de una manera más eficaz. Bueno, mis queridos amigos, por mi parte ha sido todo. Encantada de estar con ustedes. Mándeme un correo electrónico para saber qué le interesa y, primero Dios, seguimos en contacto. Hasta la próxima.